¿El purgatorio existe o no existe? ¿Qué exactamente dice la Biblia al respecto? Lo veremos ahora mismo. Hola YouTube videntes, el video de hoy vamos a hablar del concepto del purgatorio. Creo que la mayoría de nosotros ha escuchado hablar de este concepto, pero quizás no tenemos los detalles de exactamente de dónde viene esta enseñanza del purgatorio y qué exactamente es lo que dice la Biblia al respecto. Pues en el video de hoy vamos a hablar exactamente sobre eso, así que empecemos diciendo que el purgatorio es un concepto mayormente enseñado por la Iglesia Católica Romana. Los católicos en su catecismo tienen integrado el concepto del purgatorio, así que vamos a leer exactamente cómo ellos definen este concepto y luego veamos qué ellos usan para defender la existencia del purgatorio dentro de la Biblia, y al final voy a darle algunas pautas desde la perspectiva cristiana protestante sobre este concepto. Pero antes de entrar en materia, quiero animarte a que si no lo has hecho ya, suscríbete a mi canal, porque aquí discutimos todo tipo de temas desde la perspectiva cristiana, así que dale al botón de suscribir y a la campanita para que te notifique todos los videos que subo. Además, si te gusta este tipo de videos revelando inquietudes bíblicas o conceptos de los cristianos, por favor dale like a este y coméntame debajo si quisieras algún tema en particular que se trate en un video futuro en este canal. Así que empecemos con la definición del purgatorio según el Catecismo Católico. Voy a leerlo textualmente, dice así: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Cuando vemos este concepto aquí en el Catecismo Católico, vemos una palabra clave y es la purificación. Y esta purificación nos ayuda, según esto, a obtener una santidad necesaria para entrar al cielo. Lo que los católicos básicamente quieren decir con esto es que si uno muere con algunos pecados imperfectamente purificados dentro de uno, entonces cuando muere va a este estado, el cual ellos llaman purgatorio, para poder ser purificados y luego obtener la santidad necesaria para entrar al cielo. Ellos entienden que como nada que no sea perfecto puede entrar al cielo, el purgatorio es lo que te ayuda entonces a poder lograr esa perfección y esa santidad. Entonces, además de el concepto del purgatorio, también por esta misma causa ellos defienden la oración a los muertos, porque ellos entienden que como el muerto está en este estado intermedio, entonces las oraciones de ellos pueden lograr que más rápidamente esta alma sea purificada y sea sanada. Entonces, ¿qué versículos bíblicos pueden usar los católicos para defender este concepto del purgatorio? Básicamente ellos usan dos mayormente, y uno de ellos está en 1 Corintios 3. Vamos a leer este pasaje y luego veamos la interpretación correcta que se le debe dar al pasaje. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. La palabra clave aquí es el fuego. Ellos entienden que el fuego es lo que está actuando como el concepto de purgatorio aquí, porque este fuego está revelando la obra de cada cual. Ahora, para interpretar este texto hay que ver el contexto. Estamos hablando en este texto no de purificación de alma, ni de un cambio que sufre la persona, ni el alma de la persona. Este texto está hablando de obras que
que producen los cristianos, los que ya son salvos, y cómo al final, el día del juicio, en aquel día, se revelarán esas obras, y según sean obras valiosas, espirituales, valiosas para el reino de Dios, la persona recibirá una recompensa. Y si esas obras son de paja o de hojarasca que se queman en el fuego, entonces esas obras serán desechadas y la persona igual va para el cielo, pero no recibirá tal recompensa. En ningún momento esto está hablando de que el alma de la persona está siendo purificada porque él o ella es imperfecto. No sé si me doy a entender. Este pasaje, aunque los católicos o los que defienden el concepto de purgatorio lo vean como que ahí se está explicando el concepto, realmente no lo está, porque no se está hablando de un cambio que sufre el alma, ni un cambio hacia la santidad ni a la perfección. Estamos hablando de cristianos que todos serán salvos por la gracia y misericordia de Jesús, pero que algunos recibirán una recompensa según sus buenas obras que hayan hecho aquí en la tierra. El otro texto que usan mayormente los defensores del purgatorio para defender este concepto es en Macabeos. Está en el libro de Macabeos. Este libro, para los cristianos protestantes, para los judíos incluso, no existe en la Biblia. Los judíos que sí defienden el Antiguo Testamento no creen que ese libro es inspirado por Dios. Igual los protestantes tampoco creemos que este libro de Macabeos es inspirado por Dios. Por lo tanto, en la Biblia de nosotros ni siquiera existe este libro. Sin embargo, los católicos sí lo tienen incluido en su Biblia y utilizan una parte de Macabeos donde hay una historia en la cual unos judíos van a la guerra y Judas Macabeos, algunas personas están luchando con él, algunos judíos, y ellos mueren. Cuando van a averiguar e investigar por qué estos judíos han muerto, ven que estos judíos llevaban unos amuletos a unos dioses y por tanto Dios los mató en aquel momento. Resulta entonces que Judas Macabeo, dentro del libro, dice que hay que hacer una oración para estas personas para que Dios los acepte en el cielo. Entonces, esta oración que Judas Macabeo propone para hacer, dice que fue algo bueno, que él hizo una obra buena, según este libro. A fin de cuentas, este libro es un libro apócrifo, que es como se denomina estos libros que fueron sacados del canon de la Biblia y por lo cual los protestantes no lo tenemos, por lo cual esa enseñanza para nosotros de orar a los muertos no es una enseñanza válida para nosotros y tampoco está apoyada en ninguno de los 66 libros que nosotros como cristianos tenemos en nuestra Biblia. Entonces, la postura protestante ante el tema del purgatorio es, primero, que la palabra purgatorio, el concepto del purgatorio, no existe en la Biblia, no está en la Biblia. Si bien hay defensores del tema purgatorio, usan textos que no avalan el concepto en sí mismo, como pudimos ver anteriormente. Además, hay un problema conceptual y doctrinal y teológico con la creencia de que alguien puede purificarse a sí mismo antes de entrar al cielo. Y es que cuando Jesús vino, la Biblia claramente nos enseña que Él murió por todos nuestros pecados, absolviéndonos de todos ellos, y por medio de la fe en Jesús nosotros somos completamente justificados. Esto sí lo enseña claramente la Biblia, por lo cual nosotros, al estar justificados y santificados, ya no tenemos que pagar más por nuestros pecados y por nuestras imperfecciones. De hecho, yo tengo un video que había hecho anteriormente sobre la perfección y la búsqueda de la perfección, donde hablo sobre este tema. Me gustaría que lo chequearas si gustas, así que lo voy a poner en las cartas y también lo voy a poner en el link en la descripción debajo. Primera de Juan 2:2 claramente nos enseña que Cristo es la propiciación de nuestros pecados, es decir, Él vino a absolvernos de todos los pecados. Por lo tanto, ya no es necesario que nosotros tengamos
que asumir ninguna carga ni pagar ninguna deuda adicional. También 1 de Pedro 3 nos enseña lo siguiente, lo voy a leer textualmente. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo murió una sola vez y ya por los pecados. Nadie más tiene que pagar, nadie más tiene que morir. Si tú crees en Jesucristo, si tú tienes la fe en Jesús, Él es tu ticket al cielo. Dice este texto que Él murió una vez y por todas para llevarnos a Dios, no para llevarnos a un estado donde tú tengas que estar en un limbo para poder purificarte para luego llegar a Dios. Él dice que Jesús murió para llevarnos directamente a Dios. Y esto nos debería dar mucha fe, mucha confianza en que si tú tienes la fe en Jesús, eres salvo, por lo cual cuando mueras vas directamente a su presencia. Por último, quiero dejarte con un pasaje espectacular donde nos enseña sobre el sacrificio de Jesús y cómo este sacrificio fue completamente suficiente para sanar y purificarnos de nuestros pecados. Este pasaje está en Hebreos capítulo 10, versículos 12 al 15. Dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y sus mentes escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Espero que hayas comprendido un poco más sobre este concepto del purgatorio y por qué nosotros los cristianos protestantes no creemos que esto existe. Nosotros tenemos que tener la fe en que Jesucristo y su sacrificio es completamente suficiente para nosotros. Así que coméntame debajo cuál es tu parecer al respecto, si habías pensado en este tema, si nunca habías indagado sobre este tema. Me gustaría leerte en los comentarios. Aquí te dejo muchas bendiciones y hasta la próxima.